proclamando el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Escuchas su sonido. Vale la pena ir a Tuxpan por tu salud. Medicina alternativa con el Dr. Andrés Viteuresti. Te atenderá para tratar todo tipo de padecimientos y enfermedades como diabetes, columna, hígado graso, circulación, próstata, cáncer, ojos, problemas respiratorios, piedras biliares, colesterol, triglicéridos y más. Nosotros nos encargamos de tu cita y viaje redondo hasta Tuxpan, Veracruz. Más informes al 844-858-3063. Tu salud es lo más importante. La salud física es muy importante, pero también tenemos que hablar de la salud mental. La licenciada en psicología Patricia Tamés pone a disposición sus servicios para adolescentes, jóvenes y adultos, y así orientar, diagnosticar y tratar desórdenes psicológicos, estrés y trastornos del estado de ánimo como ansiedad y depresión. Reserva tu cita al 844-222-2706. Recuerda, la salud mental también es importante. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Abarrotes y Carnicería Garza. Somos la mejor opción para ti. Ofrecemos una excelente atención y trato y todo lo que necesitas para tu hogar. Contamos con frutas y verduras, abarrotes y carnicería. Y todos los domingos exquisita barbacoa. Búscanos en nuestros horarios, de lunes a sábado de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde y 5:30 de la tarde a 10 de la noche. También los domingos de 8 de la mañana a 11 de la mañana y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Visítanos en calle San José, número 298, Colonia Rincón de Guadalupe, Saltillo, Coahuila, México. En Abarrotes y Carnicería Garza, somos la mejor opción para ti. Cítricos y jugos Tamés, del huerto a tu paladar. Ponemos a tu disposición los mejores precios al mayoreo y menudeo. Ofrecemos los mejores cítricos, naranja, limón y toronja. Tenemos jugo de naranja, limón, toronja naranja, jugo verde y mucho más sabores en sus diferentes presentaciones. Encuéntranos en el Mercado de Abastos José María Jiménez, bodega número 19 en el Boulevard Luis Echeverría Álvarez. Nuestros horarios son de lunes a sábado de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Para pedidos y más información al 844-412-5716 y al WhatsApp al 844-219-9976. Cítricos y jugos Tamés, del huerto a tu paladar. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo
y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Y Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. Y no hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Oh, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, Cristo, yo te amo. Te amamos, mi Jesús. No hay nadie como tú, mi Jesús. Oh, Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo, mi amado Salvador. Y Cristo, yo te amo. Eres el primer lugar y no hay nadie como tú. Jesús. No, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. Mi primer amor. Y Cristo, yo te amo. Solo estás tú. No hay nadie como tú. Jesús. Oh, Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. Te amo, Señor, te amo.
Y Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana fresca, que el clima nos favorece bastante, ¿verdad? Por las bendiciones, lluvias de bendiciones, ahora sí, nos han caído lluvias de bendiciones y pues es un placer saludarles de nueva cuenta, amigos, hermanos en Cristo Jesús. Pues seguimos en la segunda parte del tema de la apostasía en nuestra serie de Ven y Sígueme de nuestra iglesia Bethesda Central Park, que está ubicada en Virreyes Popular, en la calle de Martín de Mayorga 292, planta baja. Ahí te esperamos los miércoles, como el día de hoy, a las 7:30 de la tarde. Ahí vamos a dar culto de oración. Y vamos a estar también el domingo a las 11:30. Nos reunimos, ¿sí?, para congregarnos en la palabra de Dios, ¿sí? Vaya a la iglesia, asista para que usted se arme, ¿sí?, tenga la armadura de Dios y pueda ser vencedor, porque en Cristo somos más que vencedores. Y de igual manera los invitamos aquí a este medio, ¿verdad?, que nos da la oportunidad, Newman Multimedia, Proyecto de Vida y Salvación, que nos da la oportunidad de estar aquí los lunes, los miércoles y los viernes por parte de nuestra iglesia y de nuestros hermanos. Nos da la oportunidad de compartirles los temas en la palabra de Dios, ¿verdad?, diversos temas para estar edificados en la palabra, ¿sí? Todos estos 3 días es a las 10 de la mañana. También les invitamos a que nos hagan llegar sus peticiones de oración, sus comentarios, inclusive les voy a pasar un teléfono para, si ustedes quieren los apuntes de los temas, con mucho gusto se los haremos llegar, ¿sí? El teléfono es el teléfono de un servidor es 844-326-0290. 844-326-0290 para poderles compartir los apuntes de los estudios y ustedes puedan constatar y ver que nosotros hablamos la palabra de Dios y también profundizar, porque en la mayoría de las veces nos quedamos muy cortos, ¿sí? Hay mucho que decir en cada uno de los temas. También nos pueden hablar, por favor, el 844 a cabina 368-3068 para hacernos llegar sus peticiones de oración. Ahorita el día de hoy nos está acompañando el hermano Jorge Hernández de la Rosa, que está en cabina. Con mucho gusto estaremos al pendiente de sus situaciones, ¿sí? Como les comentaba, era la segunda parte del tema la apostasía, ¿sí? Y nosotros partimos con Timoteo 4:1 al 3, ¿sí? Perdón, 4:1, Timoteo 4:1, primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Yo creo que cada palabra, cada frase en los versículos nos dice mucho. Aquí en la primera parte de este versículo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán. O sea, el Espíritu continuamente a través de las Escrituras, a través de la Biblia, nos está insistiendo en este tema, ¿verdad? Que muchos apostatarán de la fe, ¿sí? ¿Y por qué? Porque van a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Acuérdense que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, principados y gobernadores que están atendidos, ¿verdad?, por el Satanás, el diablo, ¿verdad? Son espíritus y nosotros no los vemos, pero ellos trabajan para que nosotros no prosperemos en el evangelio de la salvación, ¿sí? Decíamos que la apostasía es caer de una posición firme, ¿sí?, que se han apartado de la verdad, ¿sí?, que nos separamos de Dios, se divorcian de la verdad y que el mundo no quiere a Dios ni a su verdad, ¿verdad? Quiere doctrinas que se le acomoden a su forma de vivir, ¿sí? Entonces, también veíamos que la apostasía se da para personas que han sido salvas, ¿sí?, y personas que no han sido salvas, que están entre nosotros, pero no son de nosotros, ¿sí? O sea, la Biblia habla del trigo y la cizaña. Dentro de la congregación, pues identifica a los creyentes como trigo y a los no creyentes como cizaña, ¿sí? Y dice que dentro de las congregaciones, también nos habló, también lo que hablamos, hay lobos rapaces, ¿sí?, de los que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Yo continúo con Hebreos 10, 26, 27, que dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio que por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, ¿sí? O sea, una vez que están apostatando, ¿verdad?, que están en contra de Cristo, pues estas personas, ¿verdad?, la Biblia nos enseña que van a tener un castigo justo, ¿sí?, un juicio, ¿sí? Y vamos a 2 de Tesalonicenses 2, el 3 y el 4, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso va a suceder en la tribulación. A mitad de la tribulación, el anticristo se va a hacer pasar por Dios, ¿verdad? Se va a levantar contra todo lo que se llama Dios, ¿sí?, y se va a sentar en el templo. En Lucas 8:13 dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, ¿sí? Así es, ¿verdad? O sea, si usted conoce también la parábola del sembrador, pues muchas veces tenemos gozo en la palabra, pero no tenemos raíces en la palabra. Eso quiere decir que no somos salvos, ¿sí? Y a las primeras de cambio, pues desertamos, ¿sí?, como un soldado. O sea, deserta, ¿verdad? Por cuando hay problemas, desertamos de la palabra de Dios. Entonces, llénese del conocimiento de la palabra del Señor para que esté firme, ¿sí? Sujétese a nuestro Dios todopoderoso, admirable y temible. En Lucas 8:13
No, eso ya lo leímos, perdón. Y segunda de Timoteo, no, eso también. Vamos a Hebreos 3:12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sí? O sea, corazón malo incredulidad, ¿verdad? Incredulidad, ya se me trabó. Para apartarse del Dios vivo, ¿verdad? Hay que creerle a Dios, no hay que estar incrédulo, ¿verdad? Hay que creerle a Dios para no podernos apartar de Él. ¿Sí? Él nos va a tener en sus manos. En 2 de Timoteo 3:1-5 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Sí? O sea, postreros días está hablando de la tribulación, ¿sí? Entonces va a haber tiempos peligrosos, va a haber persecución de la iglesia, ¿sí? Y ahí es donde se va a saber de que si somos de veras, ¿verdad? Sí. En algunos. Pero como habíamos dicho, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no va a estar presente en la tribulación ni en la gran tribulación, que son 7 años de gran sufrimiento, ¿verdad? De que ya no va a estar la gracia de Dios en este mundo. ¿Sí? Entonces así nos exhorta la Biblia. Mirad, hermanos, que ya no haya ninguno de vosotros de malo corazón o de corazón malo. En 2 de Timoteo 3, del 1-5 nos dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces aquí está la exhortación. Fíjense todas las características que nombró, ¿sí? de estas personas que van a ser engañadores, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver también más profundamente, ¿sí? En 2 de Pedro, o sea, vamos a entrar a la 2 de Pedro, apóstatas, aquí nos identifica a los apóstatas que nunca fueron salvos, ¿sí? El capítulo 2 de 2 de Pedro. Y vamos a ir dando lectura, pero vamos ahorita a pasarle la palabra a nuestro hermano Gerardo. Sí, buenos días. Aquí seguimos con el tema de la apostasía o del anticristo, ¿verdad? La palabra de Dios ya nos hablaba en muchos libros de la Biblia sobre que esto se vendría y que estuvo y pues sigue estando presente, ¿verdad? En 2 de Pedro 2, del 1-8, voy a dar lectura para ver aquí algo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadotecnia de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales
ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Dice, pues si Dios no perdonó a los ángeles, a los que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, ¿verdad? Vemos aquí que la palabra nos dice que pues van a venir falsos profetas y falsos maestros que introducirán a la iglesia, a la piedad, herejías destructivas y sobre todo negarán al Señor Jesucristo. Y pues en cual la disolución y la palabra de Dios será blasfemada con este tipo de aparentemente personas que dicen que vienen de Dios, que son de Dios, pero que curan por medio de Dios, que no es cierto, ¿verdad? Y pues harán de la palabra de Dios pues una mercadotecnia, pero dice la palabra de Dios que ya de antemano están perdidos, ¿verdad? Ese tipo de personas que se van a enriquecer ilícitamente con la palabra de Dios, ¿verdad? Algunos pues diciendo que te sanarán, que esto y que lo otro, otros diciendo que ahí tienen la sana doctrina, otros diciendo que te van a prosperar, ¿verdad? Pero realmente tienes que leer siempre la Biblia. La base de todo esto es que tú leas la Biblia y le pidas a Dios revelación sobre la palabra de Dios, precisamente para que no pase eso en tu vida como cristiano, porque dice que aún los escogidos serán engañados en la palabra de Dios, ¿verdad? Así es. Y pues pone como ejemplo a los ángeles que pecaron, los mandó ¿verdad? Los mandó a prisiones oscuras. Y otro ejemplo que pone también es Sodoma y Gomorra, que lo convirtió a ceniza, porque si recordamos, Sodoma y Gomorra ya estaban fuera, había mucha maldad, pues a tal grado de que nomás había una sola persona, el justo Lot, ¿no? Que fue el único que sobrevivió. Y también, por decir, habla sobre ¿cómo se llama? Perdón. Bueno, hablaba usted, hermano, sobre Noé también, ¿verdad? Que sí. Ya ve que inundó a sí. todo el mundo, y únicamente fue librado Noé y sus familiares, que fueron 7 personas, ¿verdad? Por lo mismo, por el pecado que estaba en esos tiempos. Y aún así, o sea, nosotros pues prácticamente hoy vivimos casi un pecado igual a esos tiempos, y pues por la misericordia de Dios y por los justos pues no hemos sido consumidos. Y no, ahorita ya Dios era para que hubiera hecho lo que hizo con Sodoma y Gomorra, lo que hizo en la tierra de Noé, ¿verdad? En aquellos años. Entonces pues tenemos que tener mucho cuidado con la palabra de Dios, que no sea blasfemado, ¿verdad? No dejarnos engañar por palabras fingidas, como dice aquí, ¿verdad? Yo a veces veo en la televisión cómo mucha gente es engañada, ¿verdad? Y de tal manera que a veces idolatran a un pastor, a un representante que se dice ser de Dios, ¿verdad? Que realmente no lo es, porque todo aquel que hace como fuente de ganancia o toma para enriquecerse la palabra de Dios, de antemano pues ya está en el lago de fuego, salvo que verdaderamente se arrepiente el camino. Y lo peor de todo es que se está llevando, como decimos comúnmente, entre las patas
y está engañando a mucha gente hacia el lago de fuego, hacia el pecado, ¿verdad? Porque están en pecados al tomar en cuenta o oír la palabra de esos falsos pastores, de esos falsos cristianos, ¿verdad? Que tienen pues un ego muy alto. Así que es, se hermano. ponen, pues, realmente son unos anticristos porque se quieren poner en un lugar de Cristo, ¿verdad? Y a veces hasta en contra de Cristo también. Entonces hay que tener mucho cuidado. Adelante, Sí. hermano. Sí, hermano, usted hablaba en la segunda de Pedro, ¿verdad? De herejías. Y las herejías se refiere a mentiras religiosas. Ujú. Mentiras religiosas de fabricación humana y demoníaca que conducen a divisiones y partidismos, ¿sí? O sea, fíjese, es de fabricación humana y demoníaca, ¿sí? Sí, como la Santa Inquisición. Así es, y se refiere a esta situación, ¿verdad? Que divide y hace partidismos. También hablaba de mercadería. Pues sí, las iglesias a veces se vuelven un mercado, ¿verdad? Y para el dirigente, el pastor, el maestro, ¿verdad? El que está a cargo de la iglesia, pues se enriquece deshonestamente. ¿Sí? Sí. Pero todas estas personas, como hemos visto, grandes atributos, ¿verdad? En contra de Cristo, pues blasfeman su palabra, pero tendrán su juicio merecido. Así ¿sí? es. El problema de esto, hermano, es que estas personas arrastran a mucha gente, ¿sí? A la perdición. A la perdición. Así Pero gracias a Dios también la palabra nos dice, ¿verdad? Como aquí en segunda de Pedro 2:9 dice, sabe el Señor liberar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿sí? Así es. Entonces, confíe en el Señor es fiel, sujétese al Señor, ¿sí? Sujétese al Señor, resista al diablo y Él huirá de usted, ¿sí? Y es bien importante, hermano, leer la palabra, porque si tú no lees la palabra, le estás creyendo todo lo que te dicen, pues falsos pastores, falsos profetas, ¿verdad? Sí. Pero si tú lees la palabra, el fundamento del cristiano es la palabra, ¿verdad? De Dios, o sea. Sí. Y nos lo dice aquí que escudriñar las escrituras, ¿verdad? Tienes que escudriñar las escrituras y te pide y te dice que también se da por revelación la palabra. Entonces, si tú empiezas a leer, escudriñas las escrituras, Dios te va a dar revelación y te va a decir lo que está bien y lo que está mal en tu iglesia o el lugar donde estás. Sí, porque si hay grandes herejías, ¿verdad? Hay que salir inmediatamente de esas iglesias, ¿sí? Sí, y lamentablemente a veces los creyentes idolatran a ese pastor o a ese pseudo representante de Dios, ¿verdad? Que porque creen que Él los salvó, que Él los sanó, pero no, o sea, Dios es el que sana, Dios es el que hace todo, ¿verdad? No ellos. Únicamente nosotros somos humildes y mansos servidores, como dice la palabra, ¿verdad? De Dios y de Jesucristo. Así es, miren, en segunda de Pedro 2:12 también encontramos otras características de estos lobos rapaces, ¿verdad? Sí. Dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. O sea, sigue, ¿verdad? Diciendo la palabra de Dios que no van a perecer, ¿verdad? Estas personas, estos lobos rapaces que entraron a las iglesias, ¿verdad? Que están dentro de las iglesias. Porque, como está escrito, ¿verdad? Está en este momento, en estos tiempos, ¿verdad? Hay muchas iglesias en herejía, ¿sí? La apostasía está cabalgando dentro de las iglesias, ¿sí? Así es. Con los que son salvos,
y como estamos viendo, los que nunca fueron salvos, ¿sí? Pero se está dañando a las iglesias con estos apóstatas, ¿verdad? Sí, están causando divisiones, ¿sí? Que Sí. es muy, muy grave para el reino de los cielos. Pero ahí va a estar el juicio, no se duerme, como dice la palabra de Dios, y va a estar atenta, ¿verdad? Porque estos son nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Qué cita es esa? Esa es 2 de Pedro 2:12. ¿Sí? Y la 2:14 dice, todavía les agrega más características, hermano. Sí. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. No, pues aquí está bien fuerte, ¿no? El asunto. Aquí, pues, los está identificando tal y como son, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con estas personas, ¿verdad? Tienen los ojos llenos de adulterio, dice. No se sacian de pecar, seducen a las almas. Eso es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Arrastran a creyentes, ¿sí? Creyentes y no creyentes, pero los arrastran. Y, aquí, hermano, si me permite, en Primera de Timoteo 6, del 3 al 5, nos hace una advertencia. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecida, nada sabe de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, y dice aquí muy claro, apártate de los tales. Si tú ves que hay un pastor o vas a una iglesia que trae un carro de lo más costoso, tiene una residencia de lo más costosa, pues ya esta persona o este representante que da palabra, pues que ya no viene siendo una sana doctrina, ¿verdad? Sino viene siendo una falsa doctrina. Pues dice muy claro aquí, apártate de los tales. Aquel que toma la piedad como fuente de ganancia, apártate de tales, porque si vemos la historia, pues Jesucristo dice la palabra que no tenía ni un colchón donde recostar su cabeza, ¿verdad? Y si vemos la vida de los apóstoles, pues no murieron en un hotel 5 estrellas, no murieron, algunos apedreados, otros decapitados, muchos sufrieron cerrados, muchas cosas por la palabra de Dios. Entonces, pues aquí la palabra es muy clara, dice que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, pues apártate, y lo usa como fuente de ganancia, pues apártate de tales personas, no. Claro. No es una sana doctrina, no es la palabra de Dios, no es lo que Dios quiere a tu vida, sobre todo lo que tienes que ver. Dios no está buscando eso. Hermano, nos están escribiendo, ¿verdad? Nos manda bendiciones la hermana Ana Luz Niño Alvarado, nos está viendo. Muchas gracias, hermana, y estamos también recibiendo de nuestro pastor Isaac Vicencio bendiciones, y dice que hable con denuedo la palabra de Dios, ¿sí? A bendición para los que escuchen y vean el programa. Así es, esa es la idea. Vamos a compartirles, hermanos, enseguida nuestro hermano nos va a poner una alabanza para poder meditar sobre este tema, seguir meditando y reflexionando sobre este tema. Nuestro hermano Jorge.
ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré y más como tú. Y yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré y más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré y más como tú. Y yo quiero más de ti, Señor, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré y más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Así es, hay que menguar nosotros nuestro ego, hay que menguarlo para que crezca Cristo en nuestra vida cristiana, ¿sí? Démosle gloria a Dios, ¿sí? Por esta oportunidad que nos dio de la salvación eterna, ¿sí? Y como ven, hermanos, pues hemos leído muchos versículos sobre la apostasía. Es un tema muy, no es muy simple, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña que hay muchas situaciones que debemos pues salir vencedores, ¿verdad? Debemos saltear como cristianos, ¿verdad? Y como veíamos, el Señor libera de tentación a los piadosos, ¿sí? Hay que entregarnos al Señor, hay que leer las Escrituras, e insistimos, porque si no vamos a ser arrastrados con esas falsas doctrinas, con esas herejías, ¿sí?
Y seguimos leyendo, hermanos, porque ya nos dimos cuenta que vamos a un tercer programa con este mismo tema, a la apostasía, pero usted, si le interesa, pues hay que echarnos un clavado muy profundo para poder entender todas estas situaciones de los que van a apostatar o que apostatan en estos tiempos, ya siendo cristianos, creyentes o no creyentes, como lo estamos viendo ahorita, los apóstatas que nunca fueron salvos. En segunda de Pedro, lea todo el capítulo. Yo me voy a ir al segunda de Pedro 2, 19, 22, dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno, o sea, por algún nombre, es hecho esclavo del que lo venció, ¿sí? Entonces aquí hay otra advertencia, ¿verdad? Nos hacemos esclavos de aquel que nos venció. Nos venció acá, en la cabeza, ¿sí? Nos ha convencido de sus herejías, ¿sí? De sus mentiras religiosas. Entonces, la Biblia, como hemos visto, pues hay muchas exhortaciones, pero casi al unísono ahí, siempre hay una salida, siempre Dios nos da una salida, nos da una promesa, ¿sí? Una promesa en que estemos en esa sana doctrina, ¿sí? Que nos alejemos de esas herejías y nos acerquemos a la sana doctrina. En el 20 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Oh, está muy fuerte. Sí. Está muy fuerte aquí la situación, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, hermanos, pues lo podemos leer, pero hay que meditarlo profundamente, ¿verdad? Cada versículo, sí, inclusive pues consultar a lo mejor en la Biblia, en las Biblias de estudio. Y fíjese lo que dice ahí, hermano, en la palabra que está diciendo, que el estado postrer de aquella persona va a ser peor todavía que el primero. Si tú en un principio, antes de conocer al Señor, tenías muchos problemas y muchas dificultades, y vienes, como dice la palabra, al conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y te vuelves a enredar otra vez en el pecado, en las obras de la carne, dice claramente que su postrer estado viene a ser peor que el primero, ¿verdad? Y también dice la palabra del Señor, pero que cuando se conviertan, el Señor quitará ese velo. Cuando verdaderamente tú te conviertas al Señor, el Señor te quitará ese velo de pecado que tú tienes, ese velo, te abrirá los ojos, te limpiará, te abrirá, te quitará ese velo sobre el pecado, te dirá: esto está mal, esto está bien, ¿verdad? Así es. Está bastantito. Se me permite tantito, hermano, sí, para no perderme. Dice, en el 21 dice: volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Sí. Como les decía, pues hay que echarse un clavado. Vamos a ver qué dice la Biblia de Estudio MacArthur al respecto de volverse atrás del santo mandamiento. Fíjense nada más de esa pequeña idea, todo lo que se puede deducir. Dice, quiere decir todo esto de volverse atrás del santo mandamiento es dar la espalda. Este versículo describe la perversión y deserción de los falsos maestros
profesaron la experiencia cristiana, dice, y aún tuvieron acceso a las enseñanzas verdaderas de las Escrituras, pero con su vida demostraron que en últimas habían optado por rechazar a Cristo. Los maestros falsos que Pedro describe no se hicieron fuera del cristianismo, se levantaron dentro de la iglesia, pero siempre tuvieron un pie en el mundo y tarde o temprano rechazaron la verdad. ¿Sí? Fíjese, nada más de eso. O sea, a veces estamos con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. ¿Sí? A ver, pues es un tiempo de reflexión, hermanos, amigos, de saber en dónde estamos nosotros, cada uno de nosotros. Porque el que piensa estar firme, pues muchas veces mira que no caiga. Mira que no caiga, y pues a veces caemos, ¿verdad? Y pues no hay justo ni aún uno. Por eso tenemos que estar siempre sujetos a nuestro Dios, porque Él nos guarda, Él es fiel, ¿sí? Y pues tengamos mucho cuidado de caer en estas situaciones de la apostasía, ¿sí? Pues muchas bendiciones, hermanos. Ya se nos está terminando el tiempo. Le voy a pasar la palabra a mi hermano. Bueno, pues sí, como viendo este tema, pues la palabra ya nos da muchas advertencias, ¿verdad? De sobre el anticristo, sobre la apostasía, sobre va a haber quienes, falsos profetas, falsos maestros, como dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea, aparentemente son cosas buenas, pero no, son cosas que no están conforme a la palabra. Y dice que en los postreros tiempos, pues apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, y ahorita lo vemos mucho y frecuentemente, ¿verdad? Y dice que la hipocresía de mentirosos, pues tienen cauterizada la conciencia, no tienen conciencia del daño que están haciendo, que están haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Y dice, pues la palabra dice que no hay otro evangelio, sino que este tipo de personas, este tipo de personas apóstatas quieren pervertir el evangelio. Y todavía nos dice muy claramente, si a un ángel anunciar otro evangelio, o sea anatema, no hay otro evangelio más que este que tenemos aquí, la palabra de Dios. No le vamos a quitar ni le vamos a poner a lo que ya está escrito en la palabra de Dios, también es anatema, el quitarle o el ponerle a la palabra de Dios. Algunos Biblias les pusieron ahí algunos libros de más, pero ya hechos por el hombre, sin revelación de Dios, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bendiciones para todos. También le mandamos saludos a la hermana Maggie Hernández, que me dice tarde, pero ya estoy aquí. Bendiciones, familia. La hermana Toñez Rodríguez, saludos y bendiciones. Muy bien, muy bien, hermanos, pues bendiciones para todos. Y quisiera mandar un saludo y pues a la licenciada Laura de la Fuente, ¿verdad? Ahorita está batallando con problemas de salud, que Dios le dé en lo más posible pues sanidad y fortaleza, sobre todo en estos momentos, que cuando uno está enfermo o algo, pues necesitas mucha fortaleza y mucha fe de Dios, porque a veces sientes que no puedes, pero sabemos que tenemos un Dios poderoso que en Él todo lo puede. Se vino un pasaje a mi mente, ¿verdad? Pues hablando sobre este tema, dice, para concluir, maldito el hombre que confía en el hombre. Así es. Confíe en Dios. Así es. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias. Bendiciones. Sí, muchas gracias, hermano Jorge.